de mensajes como preparación para nuestra campaña de vida con propósito, de encuentra el propósito de tu vida. Con esta razón comenzamos esta serie, ¿verdad? Se llama Despertar. ¿Lo tienen? Romanos. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor, bien fuerte? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien. ¿Tú crees que sea cierto? Bueno, más bien este pasaje, ¿qué crees? ¿Está más cerca la salvación de cuando creímos? ¿Crees que el Señor venga pronto? ¿De eso se trata? ¿Faltará poco? La verdad no sabemos cuánto falta, pero si Pablo piensa eso, si Pablo decía eso cuando escribió este libro, más o menos estamos hablando de hace ¿cuántos años? ¿Más 500 años? ¿Más o menos? ¿O más? 2000 años. Imagínate si Pablo decía que estaba cerca la salvación, y imagínate ahorita cuánto más cerca no puede estar. Entonces necesitamos despertar esta mañana, ¿verdad? Entonces vamos ahora sí, ese es nuestro pasaje base de esta serie de predicaciones. Vamos a despertar en tus decisiones. Perdón si está un poquito pequeña la letra, pero bueno, voy a tratar ahí de decírselos. Despertar en tus decisiones, despertar en tus emociones. Vamos a hablar de los deportados de Babilonia. Despierta en tus acciones, el siervo de Elías. Vamos a hablar del siervo de Elías en este momento. Despierta en tu cuidado, David y Betsabé. ¿Te acuerdas? La situación que hubo entre David y Betsabé. ¿Sí se acuerdan o no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Que una situación muy lamentable, pero nos enseña mucho. Y el último, despierta en tu visión. Vamos a hablar de Abraham. No vamos a hablar en este día de todo esto, obviamente es bastante. Hoy vamos a hablar acerca de Jacob. Y por eso el versículo que nos leía Enrique en este momento hablaba de Génesis, capítulo 28. Sí, 28, sí. 28, del 10 al 22. Vamos a ir a ese pasaje en Génesis, capítulo 28, del 10 al 22. El despertar decisivo de un hijo de Dios. ¿Quién es hijo de Dios o hija de Dios en esta mañana? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Seguros de eso? Ninguna duda. No, bien padre. En ese tiempo, pues sabes que mi carro está en el hospital. Ya tiene 2 semanas, voy a cumplir ahí. Hemos aprovechado en los taxis que nos llevan a la casa, ¿verdad? A veces porque es muy noche y no hay de otra. Y entonces, nos ha dado mucho gusto de conocer gente que es cristiana, ¿verdad? Y ayer un taxi nos llevó, terminamos una visita y un taxi nos llevó a la casa y era cristiano y le estaba haciendo preguntas para así como que siendo como una persona así dura, ¿verdad? Como si no conociera a Dios, a ver qué me decía. Y es interesante poder saber la fe, bueno, cuando es cristiano otra persona, a ver qué te dice, ¿verdad? ¿Cómo responde? Yo ya sabía lo que iba a responder, ¿verdad? Y ya le dije, no, pues yo soy cristiano. Ya sabía que eras cristiano, ¿verdad? ¿Para qué me haces todas esas preguntas si eres cristiano? Entonces, qué bueno, se necesita un despertar hoy en día. ¿Tú qué dices? En la iglesia de Dios sabemos que estamos en el tiempo de la Odisea, en la dependencia, más bien en esa época de las 7 iglesias, estamos en la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea es una iglesia tibia. Así podemos ver en Génesis. Y en este tiempo nos encontramos yo creo que en muchas veces como iglesias tibias. A veces como cristianos, a veces somos tibios también. Como que no queremos, sí queremos, sí voy, no voy, ¿verdad? Sí me comprometo, no, mejor no me comprometo. Y a veces estamos batallando en ese sentido en nuestra vida cristiana. Por eso esta serie se llama Despertar. Entonces yo les animo que vengan durante todo este ciclo, no se pierdan ningún mensaje y nos ayude que cuando terminemos este mensaje estemos bien despiertos, bien animados, bien decididos en servir al Señor, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. En nuestro peregrinar en esta vida, yo creo que no llevamos una tarea que no es fácil, lo entendemos así.
No es fácil, ¿verdad? Buscar al Señor no es fácil. O sea, hay muchas situaciones en nuestro caminar como hijo de Dios que de repente pasa en nuestra vida que nos desestabiliza, que nos desanima, que nos hace dormir, no necesariamente físicamente, aunque a algunos les gusta dormir. ¿A ustedes? Hay gente que sí les gusta mucho dormir, ¿sí? Aunque a algunos nos gusta dormir, pero este dormir significa un dormir espiritual, un dormir como que no quiero, ¿verdad? Jacob en este pasaje, ¿verdad? Vamos a ver esta situación. Él estaba cansado y de alguna manera algo lo llevó a dormirse en ese tiempo, a descansar. Y en ese momento el Señor le habló de una manera crucial en su vida. Por eso este mensaje se llama un despertar decisivo del Hijo de Dios. Entendemos que el enemigo no descansa. El enemigo está siempre como león rugiente buscando a quien devorar, y a cualquiera que se deje lo va a tumbar y lo va a dejar caído. A cualquiera que se descuide va a terminar en la lona, ¿verdad? Como hijo de Dios. Y así quiere vernos el enemigo, sin hacer nada. El enemigo entiende que cuando un cristiano, cuando un verdadero hijo de Dios se propone a servir, es un arma letal para el enemigo. Pero aquel hijo de Dios que diga, no, yo no quiero servir, no, yo aquí me quedo tranquilito, descansando, no me preocupo, pues, ¿sabes qué? El enemigo dice, no, a ese hijo de Dios o a ella no le hago nada. Al cabo, mira, ella sola, él solo ahí se aparta, él solo está ahí preocupándose con problemas y no hace nada. Pero aquella persona que se preocupa como para servir al Señor, el enemigo seguro va a estar ahí y va a estar dispuesto a tumbar. Jacob tomó decisiones decisivas en su vida. Número 1, reconociendo el letargo vivido. Vamos a Génesis capítulo, ahora sí, vamos a Génesis, acompáñame, Génesis 28, del 10 al 11. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, o Beerseba, ¿verdad? Perdón. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Reconociendo el letargo, Jacob tenía un letargo, ¿verdad? ¿Qué es letargo? ¿Has escuchado esa palabra? ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Qué significa? Lento, somnolencia puede ser también. Lento, más despacio, como cuando esas veces que te despiertas un lunes, cuando empiezas a trabajar y como que las cosas van girando más despacio, ¿verdad? Como que no quieres, o si quieres despertarte y ya quisieras tener un martillo para terminar matando el alarma, ¿verdad? Entonces como que no reaccionas igual, ¿sí? Como cuando vas a hacer un viaje, ¿verdad? Y un viaje largo. Algunos prefieren descansar en algún lugar y decir, bueno, necesito descansar porque me siento cansado. Necesito recuperar fuerzas. Pero justo en ese lugar, cuando descansas, como que sucede algo que cambia tu vida. Como que en ese momento, cuando decides descansar un momento o relajarte un momento, algo te acuerdas y dices, dejé los frijoles prendidos, te tienes que levantar lo más pronto posible porque tienes que apagar. O sea, claro, tienes sueño, pero algo pasa en ese momento que decide como que te activa nuevamente y dices, no, tengo que levantarme. No sé si los hijos están dormidos, no sé si el hijo aquel no está haciendo ruido, algo han de estar haciendo, ¿verdad? Entonces algo hace que te despiertes, te despabiles y digas, tengo que despertar, tengo que levantar. Este pueblo llamado Beerseba, dice, era una ciudad, lo encontramos en un lugar bíblico, que encontró un pozo Jacob en ese lugar. Regularmente esos pozos pues eran lugares importantes, puntos de reunión crucial, porque imagínate el desierto y luego llegas en el agua, pues claro que es un lugar importante.
Para cavar este pozo, seguramente dicen, este pozo medía alrededor de 13 metros de profundidad, donde Jacob se encontró con este lugar, porque ahorita más adelante vamos a ver que estaba en un pozo también. Entonces, para este pozo llegar a lo más profundo eran 13 metros de profundidad, imagínate, es bastante. Y para encontrarlo, llegar al agua, regularmente se tenían que haber 5 metros de profundidad de roca caliza. Imagínate qué difícil es llegar a ese pozo de agua. Esta palabra, el significado del nombre que da en este lugar es pozo de 7 o pozo del juramento, donde se encontraba Jacob. Así se llamaban. Regularmente los nombres de la antigüedad tenían un significado bíblico. Y este lugar en particular se llamaba pozo del juramento. Entonces Jacob se encontraba en el pozo del juramento, en este lugar, y se encontraba dormido. Dice que llegó a cierto lugar, en Génesis otra vez, dice ahí, dice en el versículo 11, llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. El sol se había puesto. Bíblicamente el sol tiene que ver con Jesucristo. Es un tipo o cuadro de Jesucristo, el sol. Pero cuando el sol dice ahí que ya no está, ¿verdad? Entonces está como que, pues, ya se escondió, está de noche. Jesús ya no está, ¿verdad? En pocas palabras. Entonces se parece muy bien en el tiempo actualmente que estamos viviendo, porque Jesús no está en este momento, ¿o sí? No está. Jesús va a venir por nosotros, obviamente en un tiempo dado. Entonces estamos como de noche. Entonces el jefe no está por un tiempo, pero va a regresar. Como en el trabajo, ¿verdad? Cuando el jefe no está, ¿cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cuándo qué? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Entonces en la Biblia dice que estamos como de noche. El sol no está y estamos de noche. Pues el jefe no está, pues déjame echarme una pestañada, ¿verdad? Déjame descansar. Entonces, en cierta manera, eso es lo que está pasando en ese momento. Y que se parece mucho en nuestro tiempo a veces. Como el sol no está, como Jesús no me está viendo físicamente, entonces estoy descansando, estoy durmiendo, le estoy pasando a gusto. Y después me acuerdo, ¿verdad?, que tengo que buscar del Señor. La piedra, Jacob, entendemos que en este pasaje puso una piedra por cabecera, dice versículo 11 al final. Y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso ¿cómo? A su cabecera. Qué interesante, ¿verdad? A su cabecera. De alguna manera, la piedra en la cabeza, bueno, en su cabeza, ¿verdad? Pues muchas veces le damos, pues mientras la cabeza está cómoda, obviamente a veces se necesita que todo el cuerpo esté cómodo, la espalda esté cómoda, pero muchas veces si tenemos una almohada especial, con eso es suficiente para entrar en trance, ¿verdad? Y dormir a gusto. Pero la piedra, ¿qué significa en la Biblia? ¿Has pensado en eso? ¿Qué significa la piedra en la Biblia? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 8. Me parece que aquí lo tenemos. Si lo tienen, si lo pueden leer aquí, qué bueno. Voy a tratar de hacer las letras más grandes. Perdón, pero si no pueden leerlo en sus Biblias. Acercándose a él, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios sea escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificadas, dice la palabra de Dios. Dice, como cosa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, la Biblia dice que nosotros somos esas piedras. Cada uno de nosotros somos esas piedras que arman o construyen esta iglesia. Cada uno de nosotros somos de manera especial. Nadie es que esta piedra es mejor y la otra. No, todos somos importantes delante de Dios. Entonces nosotros jugamos ese papel de piedras de Dios como cristianos, cada uno de nosotros. Pero cuidado con las imitaciones. ¿Te acuerdas? En Génesis capítulo 11, 3, en la Torre de Babel, cuando estaban construyendo
Ese lugar, en lugar de usar piedras, dijeron que mejor vamos a usar ladrillo. Ladrillo. Y si tú y yo entendemos, regularmente no tiene la misma fuerza, el mismo poder. Entonces cuidado con las imitaciones. El enemigo es bien listo para ofrecernos imitaciones y que nosotros podamos caer. Entonces la cabecera es un lugar de mayor importancia. La cabecera es donde se sienta, pues donde imagínate que tú invitas a alguien, tú dices, siéntate aquí porque este es el lugar especial. La cabecera es el lugar que Dios ha puesto, es el lugar especial. Y justo Jacob está acostado, puso una piedra en la cabecera. Qué interesante. Y qué cuadro nos da que está diciendo que nos está dando un lugar importante. Miqueas capítulo 4 del 1 al 2. Miqueas 4 del 1 al 2. Aquí lo tenemos, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Dios ha puesto o pondrá en algún tiempo por cabecera la casa de Dios. En un tiempo dado, nuevamente Israel será por cabecera, por capital mundial. Ahorita no lo es. Si te fijas en las noticias, lo peor podría ser Israel. Todos los atacan, las guerras están allá en Medio Oriente, pero en un momento dado, en la historia de la Biblia dice que Israel será cabecera de naciones nuevamente. Y esa es una promesa que tiene de parte de Dios. Entonces, lo que trato de decir en este momento, así como Jacob partió de Berseba, dice, el pozo del juramento, nosotros partimos y tomamos decisiones en nuestra vida. En ese punto Jacob tomó decisiones cruciales en su vida, decisiones que después tenía que mantenerlas. Tomó por cabecera esa piedra, ¿verdad? Ese lugar especial, ese lugar importante, y tomó una decisión en su vida. Eso vamos a ver más adelante. Constantemente en nuestro avanzar en nuestra vida tenemos que tomar decisiones delante de Dios, siempre. Decisiones que nos acercan más a Él, decisiones que nos animan a buscar más de Dios, decisiones que nos hacen ser mejores personas, hijos de Dios. Pero qué interesante que esa decisión la tomó en ese lugar, en el pozo del juramento. Entonces, que este día y cada uno de nuestros días, ¿verdad?, tomemos decisiones que nos acerquen a Dios. Hagamos juramentos, hagamos decisiones. Dios, quiero acercarme más a ti. Dios, quiero leer más la palabra de Dios. Dios, en este día quiero decirte que quiero acercarme y quiero alejarme de lo malo, ¿verdad? Porque hoy es tiempo de eso. Acuérdate que Jacob estaba dormido cuando el sol estaba por ponerse. Ahorita dijimos que el sol tiene que ver con Jesucristo. Y muchas veces tendemos a la tentación. Y no solamente en los trabajos, sino en nuestra vida cristiana. Cuando el Señor no nos está viendo, pues voy a descansar. Voy a llevármela ligera. Voy a olvidarme un poquito de Dios. Al cabo Dios no está viendo. Que no sea así. Yo les animo, ¿verdad?, que si tienes obstáculos como ocupaciones, como el trabajo, como, no sé, ¿verdad?, como a veces vicios, como a veces malas amistades, nos pueden desanimar un poquito de servir al Señor y nos pueden entrar en un estado de dormir y descansar. Que no sea así, sino que despierta. No sé si has visto, ha habido comerciales en la televisión donde la gente no tomaba su café en la mañana y era como que si estuvieran en un trance y como que no veía nada, no pasaba nada en sus vidas y dice, ¿a poco pasó eso, verdad?
porque no tomaste café. Hay gente hoy en día que si no toma café en las mañanas es como si no despertara. Algunos lo hacen. Algunos, si no te bañas en la mañana es como si no te despertaras. Algunos, si no leen la Biblia en las mañanas es como si no fuera un día normal. Esta serie se llama Despierta. Despertemos cada uno de nosotros para servir al Señor. Y luego vamos a ver, revisando el llamado. En Génesis regresamos a Génesis capítulo 28. Ahora vamos a leer del 12 al 15. Jacob recibió un llamado, dice, y soñó, dice la palabra de Dios, y he aquí una escalera. Dice que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Imagínate qué bonito cuadro recibió ahí Jacob. Una grande escalera y ángeles subiendo y bajando. 13. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y tú extenderás al occidente, al oriente, y al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15. He aquí yo estoy contigo. ¿Qué más dice? Y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo. ¿Qué dice ahí? Lo que te he dicho. Durante este tiempo Jacob se encontraba dormido o despierto. ¿Qué dices? ¿Dormido o despierto? Dormido. Jacob seguía dormido. Y qué bonitas, qué palabras tan importantes recibió Jacob cuando estaba dormido. Muchas veces en nuestra vida hay cosas que marcan nuestra vida, ¿sí o no? Hay cosas que son y que te acuerdas. Hay cosas que pasan en tu vida y que siempre estás recordándolas, ¿verdad? Cosas que son claves y que no puedes olvidarlas. A lo mejor tienes una cicatriz, puedes decir, en tu vida, cicatriz en tu cuerpo, donde te acuerdas, me acuerdo de ese accidente, o me acuerdo de esa enfermedad que me dio y que no se me quitaba con nada, y que llega a ser un cuadro, algo que tú no recuerdes en tu vida. Aquella vez cuando tomé esa decisión, aquella vez cuando me casé, ¿verdad? Y salí de casa y le dije a mis papás gracias, y cuando tomé una decisión al frente y firmé, ¿verdad? Y ya estaba bien amarrado, ¿verdad? Cuando dicen ahí literalmente, y me acuerdo de ese momento. Y todavía lo festejo, ¿verdad? Y todavía lo festejo, ¿no? Y estoy contento por eso. Hay cosas que te marcan en tu vida y no se olviden. Cuando veníamos hace 2 semanas, todavía recuerdo aquella vez que nos quedamos en la madrugada, ¿verdad? Que veníamos rumbo a Guadalajara y se me quedó el carro. Y créeme, eso se queda en la memoria. Y te ayuda a recordarlo como un ejemplo, ¿verdad? Un cuadro. Híjole, me acuerdo cuando me dio aquella, vomitaba y tuve diarrea. Y ya no vuelvo más a comer eso. Porque queda marcado en tu vida. ¿Sí o no? Entonces, Jacob, seguramente eso le quedó marcado en su vida. ¿Qué vio Jacob? Una escalera. ¿Una escalera qué es? Es un objeto que nos lleva de un lado hacia el otro, ¿verdad? Nos lleva desde una altura hacia otra altura, ¿verdad? Esa es la labor. No podemos ir brincando, necesitamos una escalera que nos lleve a ese lugar. Qué interesante que espiritualmente nos habla lo siguiente, fíjense. La escalera está puesta en la tierra. ¿Y hacia dónde va la escalera? ¿Dónde termina la escalera? En el cielo. Esa escalera era como una conexión espiritualmente entre la tierra y el cielo. Entonces, ese cuadro es lo interesante que Dios nos está mostrando, que eso hacemos los cristianos hoy en día. Que tú y yo somos esa conexión a la gente entre la tierra y las promesas de Dios.
Qué interesante también que ángeles subían y bajaban por la escalera. En la Biblia podemos ver una gran cantidad de cuadros de ángeles que cuidaban a los hijos de Dios. En Salmo 91:11 dice la palabra de Dios: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Si tú y yo pudiéramos tener lentes diferentes, ¿verdad? Nos daríamos cuenta de todas las cosas que el Señor pone a nuestro alrededor para cuidarnos. Que dice, ya me iba a caer y no sé cómo me agarré y me salvé. O ya iba a chocar y no sé cómo pasó que Dios me salvó. Dios pone ángeles a nuestro alrededor. Eso es lo que dice la Biblia. Daniel 6, versículo 22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Que Daniel bajó al pozo de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo estarán los ángeles ahí contigo, verdad? ¿Estarán ahí? ¿Has visto a los ángeles cuidándote? ¿A Dios con su mano? ¿De enfermedades? ¿De situaciones complicadas? En Hechos, no lo tienes que leer, es el pasaje Hechos capítulo 12, 7, 17, 23 al 24. Hay pasajes donde el Señor anima a Pedro para seguir predicando la palabra de Dios. A Pablo le dice: Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden a ti y para mí. El enemigo no tiene ningún poder sobre nosotros, y manda a los ángeles Dios manda a sus ángeles para que nos cuiden. En Hebreos 1, 13 al 14, ese sí lo tenemos, dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos ángeles están a servicio a nosotros, a favor de los que heredan la salvación. Pero Jacob estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba Jacob? Aletargado. ¿Y cómo estaba? Dormido. Qué interesante que este cuadro es bien. Fíjate que Dios mandó ángeles en el sueño de Jacob a pesar de que estaba dormido. Qué interesante que a pesar de que somos como hijos de Dios y a veces estamos dormidos, el Señor sigue cuidando de nosotros. A veces estamos lejos de Dios, estamos alejados de Dios por X y Y causa, ¿verdad? O peleados con el pastor, o peleados con ¿verdad? Con un hermano de la iglesia. Ay, no me caen bien, y te alejas de Dios, pero aún el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? ¿Hasta dónde cayó? ¿Te acuerdas? Cayó hasta lo peor. Quería comer de lo que comen los cerdos, porque no tenía que comer. Aún Dios tenía protección de él, a pesar de que se había gastado el dinero de lo peor en burdeles, es lo que dicen otras versiones. El Señor tenía cuidado sobre él. Y cuando regresó el hijo pródigo con su padre, en lugar de padre señalarlo y decirle: es que te gastaste, ¿qué tenía el padre para él? Un abrazo. Y maten el mejor de los animales para dárselo a nuestro hijo, que estaba muerto y ahora está bien con nosotros. Tú puedes contar cuántas veces, aún a pesar de al estar aletargados, estar dormidos, puedes contar la mano de Dios. ¿La has visto? ¿Tú qué dices? ¿Tú la has visto, la mano de Dios, a pesar de que a veces estamos dormidos? Qué interesante que Dios sigue mandándonos su cuidado y milagrosamente su protección a nosotros. ¿Cuánto más si estamos despiertos para con Él? ¿Cuánto más no nos cuidará para servirles? Si estamos
al servicio de Él, si estamos activos para Él, ¿cuánto más? No, hombre, grande manera. Despierta. No necesitamos a veces recordar y caer hasta lo más bajo como para despertarnos y decir, tengo que regresar a mi Padre. Aun cuando estamos dormidos, el Señor nos ve. Es como el papá, ¿verdad? Que ves a tus hijos que están enfermos. ¿Y cuánto no el padre estaría viendo? Está bien. Y te duermes porque no estás a gusto. Y algunos papás, cuando sus hijos apenas acaban de nacer, ¿verdad? Tienen poquito. Y a ver, ¿está respirando? Y está respirando. Ya te regresas y te vas a dormir otra vez. Si eso hacen los padres de hoy en día, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial hará por nosotros? Y yo creo que como debemos ser personas que establezcan esa comunicación con Dios y el hombre hoy en día. Esa escalera. A lo mejor Dios te ha usado para que seas esa escalera en tu familia. Esa comunicación, esa unión entre tus hijos, entre tu esposo, no sé, y Dios. Tú eres esa comunicación a lo mejor. A lo mejor Dios te ha puesto para que seas esa comunicación en tu trabajo. Que tú hagas esa unión entre la gente que no tiene al Señor y Dios. No cierres esa bendición. No quitemos esa escalera. Al lado de mi trabajo hay muchos compañeros, pero hay ciertos compañeros que yo veo que no quieren nada y no van a querer nada con Dios. ¿No te has fijado que hay personas a tu alrededor y dices, no, para que no va a querer nada? Está duro, está cerrado. Pero si tú no estuvieras ahí, ¿verdad? Si tú no estuvieras ahí en ese lugar, ¿cómo recibirían la palabra de Dios? Entonces, pues qué bendiciones que tú puedes ser esa escalera para muchas personas. Como iglesia también podemos ser esa escalera. Este lugar, nuestra oración es que sea una escalera de Dios. Que cada vez que vengan tus invitados a este lugar o que tú vengas aquí, tú puedas conectarte nuevamente con el Señor. Puedas sintonizarte con el Señor y decir, Dios, ¿qué me quieres decir? Que esta iglesia no sea un estorbo para la comunidad, simplemente algo bonito, sino que sea un punto de reunión para que la gente se conecte con Dios. ¿Te gustaría? ¡Qué bendición! En lo personal, mi familia no es cristiana, ¿verdad? O no busca de Dios, pero mira, yo lo veo así, mi hermana se está acercando al Señor. Seguro tú tienes historias más grandes de cómo tu familia se ha acercado a Dios por ti. Había un muchacho estaba tratando de levantar una roca. Imagínate, sí, estás pujando, ¿verdad? Y dice, y su papá estaba viéndolo desde pequeño. Y estaba viendo su papá cómo estaba pujando ese joven, ¿verdad? Para levantar esa roca, y no podía. El papá lo escuchaba gruñendo, el papá lo escuchaba así, ay, no puedo, esta roca y esto, pesada, etcétera, como a veces como tú y como yo, ¿verdad? Entonces él no podía, ¿verdad? Y le preguntó al hijo, ¿estás usando todas tus fuerzas? El papá le preguntó al hijo, ¿seguro que estás usando todas tus fuerzas? El niño respondió, pues papá, no me estás viendo, estoy usando todas mis fuerzas, no puedo mover esta roca. El papá le dice, no lo estás haciendo. Entonces el niño le dice, sí lo hago, le insistió, lo estoy usando todas mis fuerzas. Y el papá le dijo, no lo estás haciendo porque no me has pedido ayuda a mí. Si estuvieras usando todas tus fuerzas, me hubieras pedido ayuda a mí. A veces somos como esos niños tercos, ¿verdad? Duros. No, yo puedo, yo tengo, y yo quiero, y yo puedo hacerlo. Y nos damos de topes. Y nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. A pesar que somos respondones, o somos difíciles, o somos duros de corazón, el Señor está ahí. A pesar de veces que estamos dormidos, el Señor está ahí, dispuestos para ayudarnos.
Y por último vamos a responder con paso decidido. Si estamos dormidos, si estamos alejados de Dios, si estamos desanimados, si estamos tristes, no sé por lo que estés pasando tú hoy en día, vamos a responder con un paso decidido. Vamos a leer Génesis ahora otra vez. Génesis capítulo 28, del 16 al 22 ahora, para terminar este mensaje. Ese es nuestro último punto. Dice la palabra de Dios. ¿Quién me ayuda a leerlo del 16 al 22? Bien fuerte, porque ya me estoy quedando sin voz. A ver, alguien que me ayude. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por título y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tomare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo no he de apartar para ti. Gracias. Gracias, Ale. Ahí está. Jacob tomó una decisión crucial en su vida, ¿no? Después de este encuentro que tuvo Jacob del sueño, se despertó Jacob y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Es como cuando algo pasa en nuestras vidas, algo crucial, y empezamos a tomar decisiones. Dices: ya no más, voy a bajar de peso, ¿verdad? O cuando te pones esa ropa dices: ah, caray, ya no me queda. No puede ser, lo que traigo ya no me queda. Yo pensé que era M y ahora pues ya no soy M, ahora soy G. Y empieza a tomar decisiones. Es como aquel alcohólico, ¿verdad? Que termina en la cárcel y dice: ya no vuelvo a tomar ni una más. Es como aquel comprador impulsivo que termina con una cuentononona del banco y se dice a sí mismo: ya no más, por favor. Ya no voy a andar comprando de manera loca, ¿verdad? Ya voy a sentarme, Hay veces cosas que pasan en nuestra vida que nos animan a tomar decisiones claras. Quizá cuando te acercaste al Señor fue así. Quizá cuando alguien te habló de Dios, tú dijiste: ya ves, ya no más pecado, ya no más maldad, voy a empezar a buscar al Señor. Y a veces son condiciones que pasan así en nuestra vida. En la Biblia podemos ver cómo hay la importancia de despertar del sueño. Jacob reaccionó y tomó decisiones en su vida. Dios espera que al escuchar su voz también tomemos decisiones en nuestra vida. Romanos 13, 11, y esto conociendo el tiempo, en nuestro pasaje base, ¿verdad?, de la serie, que ya es hora de levantarnos del sueño, dice ahí, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Cuando creímos. Otro pasaje más, primera de Tesalonicenses 5, 5 al 9, ahí vamos a verlo en tu Biblia. Puedes decir primera de Tesalonicenses 5, 5 al 9. Acompáñenme para que puedas leerlo ahí en tu Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 5 al 9, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, dice ahí. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás. Fíjate, hay gente que ya está durmiendo. Sí, hay gente que está durmiendo, que no tiene a Dios, que su vida está sin ningún problema, ¿verdad? Dice: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cómo son los sobrios? ¿Cómo son los sobrios? Bueno, ¿cómo es estar ebrio? ¿Cómo es estar ebrio? A ver, díganme, ¿verdad? ¿Cómo? No, yo sé que ustedes, nadie ha estado así, ¿verdad? El amigo, el primo de un amigo. ¿Cómo es estar ebrios? ¿No tiene los sentidos? ¿A qué más? ¿Qué más puede pasar cuando estás ebrio? Puede ser impulsivo. Impulsivo, puedes decir malas palabras. Agresivo.
agresivo, no tienes control sobre tu cuerpo, como decía ahorita el hermano. Y fíjate lo contrario, dice la Biblia, tú tienes que estar sobrio en tus 5 sentidos, alerta, activo, buscando, estar conectado con Dios, de saber, Dios, tengo que acercarme a ti, estoy alerta, estoy sobrio. Dice la palabra de Dios, dice, pues los que duermen, de noche duermen, versículo 7. Los que se embriagan, dice, de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, dice ahí, con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para estar dormidos, para estar y ¿sabes qué? No, pues no me afecta lo que está pasando a mi alrededor, no me afecta que mi hijo esté entrando cada vez más en pecado, no me afecta que mi hija, no, yo tengo que hacer algo. Cada uno de nosotros, Dios nos dio su palabra, no solamente para ser oidor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este pasaje? Sino para ser ¿qué? Hacedor. Porque es bonito escuchar la palabra de Dios, es animante escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Es como que reconfortante saber que Dios es Jehová mi pastor y que nada me faltará. Pero también Él me pide que haga algo más. Estemos despiertos, que estemos activos. Cuando Jacob estaba en ese sueño, al despertar, ¿sabes qué dice? Dice, versículo 16, el mismo capítulo de Génesis 28, y despertó Jehová Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo ¿qué? Yo no lo sabía. Versículo 17, y tuvo miedo. Es como cuando si tú estás trabajando y el hijo del patrón llega al trabajo, ¿verdad? Y tú nunca lo habías visto, no sabías que era el hijo del patrón, tú pensabas que era cualquier persona que quiera aprender, ¿verdad? Ándale, sí, pues ¿qué ocupa, no? Pues ¿cómo le haces aquí? Pues así, mira, y esto y lo otro, así. Ay, qué molesto eres y eres desesperante, me estás quitando tiempo, etcétera, etcétera. Y luego de repente alguien te dice, es el hijo del patrón. Puede ser, yo no lo sabía. Jacob se despertó diciendo, este es lugar de Dios, y yo no lo sabía. ¿Y cuál fue la reacción? ¿Le dio igual? ¿Cuál fue la reacción? Tuvo temor. Eso es clave en la vida de Jacob en este pasaje. Tuvo temor. Hay un buen de cantidad de versículos que nos hablan. ¿Se acuerdan de Adán y Eva que tuvieron temor a causa de pecado? Que se tuvieron que vestir y tapar porque tuvieron temor de parte de Dios. La gente tuvo temor de mirar a Dios y hablar cara a cara con Dios. La gente tuvo temor cuando vieron el rostro de Moisés resplandeciendo y ya no le veían a Moisés cara a cara porque tuvo temor. ¿Tienes temor de Dios? ¿Sabes que el enemigo también tiene temor? Y tiembla. O sea, el enemigo, así dice la palabra de Dios, el enemigo también tiene temor y tiembla. Esa es la reacción que da al enemigo. Pero como hijos de Dios, hay una reacción en nosotros cuando el Señor habla en nuestras vidas. Hay temor. Como aquel hijo cuando tú le encargas algo y tienes que lavar los platos cuando yo llegue. Y hay hijo que dice, nada, mi papá no me hace nada, no me exige, no me regaña, ¿qué más? No me va a disciplinar, no hace nada. ¿Qué va a hacer el hijo? Pues no pasa nada.
llega el papá después de haber trabajado y haberse cansado y etcétera, etcétera. Y le dice el hijo, ¿hiciste lo que te pedí? Ah, no, pues estás jugando ahí en el PlayStation. Y no, da igual. Pero cuando conoces a tu papá y que es disciplinado y que te va a regañar o te va a castigar, no, que haces rápido, pronto, estás actuando y dices, porque papá, ya conozco a papá. ¿Existe temor de Dios hoy en día en la tierra? ¿Tú qué ves? ¿Existe preocupación de Dios por los principios de Dios? ¿Existe por conocer lo que Dios espera de nosotros? No existe. Pero ¿existe temor en el pueblo de Dios? ¿Tú qué dices? ¿Sí existe? Mantén ese temor. No lo pierdas. Que ese temor hoy en día nos anima a hacer compromisos para con Dios. Dios, quiero leer más tu Biblia hoy en día. Quiero acercarme más contigo hoy en día. No quiero estar despierto, no quiero estar dormido. Porque yo me doy cuenta que aún dormido tú me sigues cuidando. Imagínate sirviéndote. ¿Qué pasaría? Que este día sea un día que así como Jacob estuvo en la piedra del compromiso, tú y yo hoy en día hagamos compromisos con Dios. Mientras estamos, podemos cantar algo, tocar algo, Ángel, por favor. Mientras Ángel está tocando algo, ¿verdad? En la guitarra, habla con el Señor. Platica con Dios ahí en tu lugar. Y si tu vida o nuestra vida ha sido así de estar dormidos últimamente, si nuestra vida así ha sido como que estar descansando, ha sido estar como que alejados de Dios, que hoy sea el día en el cual le diga, Señor, yo quiero amarte más. Yo quiero hacer compromisos contigo hoy en día. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? ¿Qué te parece si hacemos una oración hoy en día? Quizá tú te encuentras, como decía ahorita, dormido, momentáneamente a lo mejor. A lo mejor hoy en día, esta semana pasada, tú empezaste como que a desanimarte, empezaste a ver las cosas que estaban pasando a tu alrededor y algo te movió a decir, no, sabes que el ser hijo de Dios no me está animando mucho hoy en día. Analiza tu vida. Analiza cada aspecto de tu vida, de tu ministerio, de tu familia. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido un poco aletargado? ¿Ha sido un tanto lento? Tu camino hacia Dios ha sido como que no quiero servir al Señor, me cuesta. ¿O ha sido activo para Dios? Si has sido activo o activa para Dios últimamente, yo te felicito. Y te animo a que sigas así. Porque a nuestro alrededor no pasa más que a veces desánimo a veces. A nuestro alrededor, y solo por ver tanta gente que no busca a Dios, como que tendemos a alejarnos de Dios hoy en día. Tendemos a